Buenos días, profe. Somos estudiantes de la Universidad del Tolima, del semestre 4, grupo 2, de licenciatura en educación infantil. Vamos a proceder a leer el libro Pedagogía de la Autonomía, del autor Paulo Freire. Entonces dice, título Pedagogía de la Autonomía, título original Pedagogía de la Autonomía, autor Paulo Freire, fuente Paz Terra S.A., Ciudad de Sao Paulo, año de publicación 2004. La reseña. La editorial Paz y Tierra a nuestro alcance, una de las obras, esperen un momento, por favor. Una de las obras del conocido educador brasileño Paulo Freire, decir su nombre es garantizar sapiencia y creatividad en teoría sobre la educación. Freire fue quizás el pensador más influyente en cuestiones educativas de finales del siglo XX y uno de los más populares en asuntos relacionados con los educadores informales, con la necesidad del diálogo y con las reivindicaciones de los sectores menos favorecidos, con una vida dedicada a la educación, 1921 a 1997. A Freire le bastó publicar su Pedagogía del oprimido para situarse como uno de los intelectuales más citados en textos sobre educación en América Latina, África y Asia. Fue capaz de describir y de ensamblar cuerpos de ideas acerca de las prácticas educativas y sobre su vinculación con la liberación de los individuos. Ha sido tal su importancia que se le ha llegado a comparar con John Dewey por el impacto de sus teorías sobre la educación informal y la educación popular. En Pedagogía de la Autonomía, Freire nos convoca a pensar acerca de lo que los maestros deben saber y de lo que deben hacer en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis está a punto de educar para lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los individuos en la sociedad. Freire no va a justificar el analfabetismo o la asistencia a las escuelas por la irresponsabilidad de los padres o por el resultado de sus bajos ingresos, porque para él la educación y las posibilidades que ella brinda de mejoramiento de la humanidad son fundamentales en su concepción sobre la liberación de los individuos y su inclusión en las sociedades. Nos ofrece un marco conceptual relacionado con la práctica de los profesionales de la educación, quienes para este autor estarán comprometidos tanto con la enseñanza como con el aprendizaje. Articula un total de 20 saberes o principios a tener en cuenta, vinculados a 3 capítulos principales, los cuales, a su vez, son los pilares conceptuales de esta obra. No hay enseñanza sin aprendizaje. Enseñar no es transferir conocimientos y el proceso de educar es solo una empresa humana. El primer principio entraña una profunda concepción de Freire, mediante la cual nos conmina a pensar en la interacción entre educar y enseñar. Una no existe sin la otra, al tiempo que demanda del diálogo con y del respeto por el educando y por su concepción del mundo. Freire señala que la educación basada en la interacción entre educar y aprender requiere seguir los siguientes pasos. Observa un rigor metodológico, desarrolla la investigación, respeto por el conocimiento particular de cada estudiante, ejercita el pensamiento crítico, respeta la ética y la estética, haz lo que dices y arriésgate, aceptando lo nuevo, al tiempo que rechazas cualquier forma de discriminación, reflexiona críticamente acerca de las prácticas educacionales y asume tu identidad cultural. Freire condenó las ideas fatalistas mediante las cuales se acepta la inmovilidad ideológica, de que la realidad es lo que es y qué podemos hacer ante eso. Ponderó la capacidad del educador de tomar decisiones que transformen las realidades de los estudiantes, de preconcebidas y desesperanzadas en esperanzadoras y llenas de posibilidades. Su aproximación a la educación se nutre de sus experiencias directas con los procesos de individuos en el camino de lograr su liberación personal. Hay que lograr la expulsión del opresor dentro del oprimido, nos dirá. Este libro entraña una tremenda contribución a la enseñanza como profesión mayor. Debe ser lectura obligada de todo maestro en este mundo, y en especial en América Latina y el Caribe, porque sin dudas aporta nuevas ideas acerca de las maneras más efectivas de formar a los educadores, y acerca de las reformas que todavía los sistemas de enseñanza deberán emprender para ser los formadores reales de individuos imbricados en su sociedad. En la contratapa de esta edición, pequeña pero cuajada de ideas aleccionadoras, aparece una palabra del teólogo brasileño Fray Beto, que merecen ser reproducidas en parte
porque refleja el impacto de las enseñanzas de este maestro brasileño y el aprendizaje de sus discípulos. A lo largo de las últimas 4 décadas, sus alumnos fueron emergiendo de la esfera de la ingenuidad hacia la crítica del dolor a la esperanza, de la resignación de la utopía por este nuevo Brasil. Muchas gracias, profesor Paulo Freire. Tabla de contenido. Prefacio por Edina Castro de Oliviera. Primeras palabras. No hay docencia sin decencia. Primero, enseñar exige rigor metodológico. Segundo, enseñar exige investigación. Tercero, enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Cuarto, enseñar exige crítica. Quinto, enseñar exige estética y ética. Sexto, enseñar exige la corporificación de las palabras por el ejemplo. Séptimo, enseñar exige el riesgo, asunción de lo nuevo y el rechazo de cualquier forma de discriminación. Octavo, enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica. Noveno, enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural. Ya les digo, cultural. Segundo, enseñar no es transferir conocimiento. Primero, enseñar exige conciencia del inacabamiento. Segundo, enseñar exige el reconocimiento de ser condicionado. Tercero, enseñar exige respeto a la autonomía del ser educando. Cuarto, enseñar exige buen juicio. Quinto, enseñar exige humildad, tolerancia y lucha al defensor de los derechos de los educadores. Sexto, enseñar exige la apreciación de la realidad. Séptimo, enseñar exige alegría y esperanza. Octavo, enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. Noveno, enseñar exige curiosidad. Tercera, enseñar es una especificidad humana. Primero, enseñar exige seguridad, competencia profesional y generosidad. Segundo, enseñar exige compromiso. Tercero, enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. Cuarto, enseñar exige libertad, autoridad. Quinto, enseñar exige una toma consciente de decisiones. Sexto, enseñar exige saber escuchar. Séptimo, enseñar exige conocer que la educación es ideológica. Octavo, enseñar exige disponibilidad para el diálogo. Noveno, enseñar exige querer bien a los educandos. ¿Puedes bajar, compañera? Otro poco. Bueno. Prefacio. Acepté el desafío de escribir el prefacio de este libro del profesor Paulo Freire, movida en afecto por una exigencia de acción educativa crítica defendida por él, la de confirmar mi disponibilidad para la vida. De sus reclamos comencé a estudiar a Paulo Freire en Canadá, con mi marido Armando, a quien este libro está en parte dedicado. No podría pronunciarme aquí sin referirme a él, asumiendo con afecto como un compañero con quien en trayectoria posible aprendí a cultivar varios de los saberes necesarios a la práctica educativa transformadora y al pensamiento de Paulo Freire. Fue sin duda uno de sus grandes inspiraciones. Las ideas retomadas en esta obra rescatan de forma actualizada, leve, creativa, provocativa, valerosa y esperanzadora, cuestiones que continúan día a día instigando el conflicto y el debate de educadores y educadoras, lo cotidiano del profesor en el salón de clases y fuera de clases, desde la educación elemental hasta el posgrado, es explorado como una codificación en cuanto al espacio de reafirmación, negación, creación, resolución de saberes que constituyen los contenidos obligatorios de la organización programatizada y el desarrollo de la formación docente. Son contenidos que sobrepasan los ya cristalizados por la
práctica escolar, de los cuales el educador progresista principalmente no puede prescindir para el ejercicio de la pedagogía de la autonomía. Aquí propuesta una pedagogía fundada en la estética y el respeto a la dignidad, a la propia autonomía del educando, con los demás saberes. Este demanda del educador un ejercicio permanente es en la convivencia amorosa con sus alumnos, en la postura curiosa y abierta como asume y como al mismo tiempo los desafía a que se asuman en cuanto sujetos sociohistóricos, culturales de acto de conocer, y donde él puede hablar del respeto a la dignidad, a la autonomía del educando. Eso presume romper con concepciones de prácticas que niegan la comprensión de la educación como una. ¿Puedes bajar un poco? Como una... Subes un poquitico, compañera. ¿En dónde está? Arriba, compañera, en el segundo renglón. No alcanzo a mirar. Ah, ya, perdón. Como una situación... ¿qué? No sé, ¿qué? Genociológica. Ajá. La competencia técnico-científica y de rigor que el profesor no debe dejar de lado al desempeño de su trabajo son incomparables con la actitud amorosa necesaria en las relaciones educativas. Esa postura ayuda a construir el ambiente favorable para la producción del conocimiento, donde el medio del profesor y el mito se forma en torno en su persona, van siendo invalizados. Preciso aprender a ser coherente, de nada sirve en el discurso competente si la acción pedagógica es impermeable al cambio. En este ámbito de los saberes pedagógicos en crisis, el reformular cuestiones tan relevantes ahora como fueron en la década de los 70, Freire, como hombre de su tiempo, traduce de un modo lúcido y peculiar todos los estudios de las ciencias de la educación han venido apuntando a los últimos años la ampliación y diversificación de las fuentes legítimas de saberes y la necesidad coherente entre el saber hacer y el saber ser pedagógico. Este movimiento de embellimiento y desvalorización del trabajo del profesor en todos los niveles, la pedagogía de la autonomía nos ofrece elementos constructivos de la comprensión de la práctica docente en cuanto dimensión social de la formación humana, más allá de la reducción al aspecto estrictamente pedagógico y marcado por la naturaleza política de sus pensamientos. Freire nos advierte sobre la necesidad de asumir una postura vigilante contra todas las prácticas de la deshumanización perdón, me perdí. Advierten sobre la necesidad de asumir una postura vigilante contra todas las prácticas de deshumanización. Para eso, el saber hacer de la autocorrección crítica y el saber ser de la sabiduría ejercitando permanentemente pueden ayudarnos a hacer la necesaria lectura crítica de las verdades causadas por la degradación humana y de la necesidad y de la razón de ser del discurso fatalista de la globalización. En ese contexto en el que idearlo neoliberal incorpora, entre otras, la categoría de la autonomía, es necesaria también prestar atención a las fuerzas de su discurso ideológico y a las volteretas que puede esperar en el pensamiento y en... Continúo yo, ¿cierto? Y voy a terminar ese pedazo.
Bueno, y en la práctica pedagógica, al estimular el individualismo y la competitividad como contrapunto, al denunciar el malestar que se está produciendo por la ética del mercado, Freire anunciaba la solidaridad en cuanto al compromiso histórico de hombres y mujeres y como una de las formas de luchas capaces de promover e instaurar la ética universal del ser humano. Esa dimensión utópica tiene la pedagogía de la autonomía en sus posibilidades. Finalmente, resulta imposible no resaltar la belleza producida y traducida en esta obra, la sensibilidad con la que Freire problematiza y conmueve al educador, señala las dimensiones estéticas de su práctica y que precisamente por eso se puede ser movida por el deseo y vivida con alegría sin dejar al lado el sueño, el rigor, la, la seriedad y la simplicidad inherente al saber de la comprensión. Edina Castro de Oliveros, maestra de educación profesora del Departamento de Fundamentos de la Educación y Orientación Vocal, Victoria, noviembre de 1996. Primeras palabras. Continúo, ¿cierto? Sigo yo, creo. Sigue, Jenny. Ya. Gracias. No se ve tanto. Primeras palabras. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí te escuchamos. La cuestión de la formación docente, junto a la reflexión sobre la práctica educativa progresista en favor de la autonomía del ser de los educandos, es la temática central en torno a la cual gira este texto. Temática a la que se incorpora el análisis de los saberes fundamentales para dicha práctica y a los cuales espero que el lector crítico añada algunos que se me hayan escapado o cuya importancia no haya percibido. Debo aclarar a los probables lectores y lectoras lo siguiente. En la misma medida en que esta viene siendo una temática siempre presente en mis preocupaciones de educador, algunos de los aspectos aquí discutidos no han estado ausentes de los problemas entre un libro y otro, y en el cuerpo de un mismo libro enfadé al lector, sobre todo cuando ese regreso al tema no es pura repetición de lo que ya fue dicho. En mi caso personal, retomar un asunto o tema tiene que ver principalmente con la marca oral de mi escritura, pero tiene que ver también con la relevancia que el tema de que hablo y al que vuelvo tiene en el conjunto de objetos a los que dirijo mi curiosidad. Tiene que ver también con la relación que cierta materia tiene con otras que vienen emergiendo en el desarrollo de mi reflexión. Es en este sentido, por ejemplo, como me aproximo de nuevo a la cuestión de la inconclusión del ser humano, de su inserción en un permanente movimiento de búsqueda, como vuelvo a cuestionar la curiosidad ingenua y la crítica que se vuelve epistemológica. En este sentido, como vuelvo a insistir, en qué forma es mucho más, ¿dónde iba, compañera, por favor? Acá arriba, mira, te quedó el renglón. Acá lo estoy seleccionando. Gracias. Es mucho más que simplemente adiestrar al educando en el desempeño de destrezas y por qué no mencionar también la casi obstinación con que hablo de mi interés por todo lo que respecta a los hombres y a las mujeres, asunto del que salgo y al que vuelvo con el gusto de quien se entrega a él por primera vez. De allí la crítica permanente que siempre llevo en mí a la maldad neoliberal, al cinismo de su ideología fatalista y a su rechazo inflexible al sueño y a la utopía. De allí el tono de rabia legítima, rabia que envuelve mi discurso cuando me refiero a las injusticias a que son sometidos los harapientos del mundo. De allí mi total falta de interés en no importa en qué orden asumir una actitud de observador imparcial
objetivo seguro de los hechos y de los acontecimientos. En otro tiempo pude haber sido un observador accidentalmente imparcial, lo que sin embargo nunca me apartó de una posición rigurosamente ética. Quien observa lo hace desde un cierto punto de vista, lo que no sitúa al observador en el error. El error en verdad no es tener un cierto punto de vista, sino hacerlo absoluto y desconocer que aún desde el acierto de su punto de vista es posible que la razón ética no esté siempre con él. Mi punto de vista es el de los condenados de la tierra, el de los excluidos. No acepto, sin embargo, en nombre de nada, acciones terroristas, pues de ellas resultan la muerte de inocentes y la inseguridad de los seres humanos. El terrorismo niega lo que vengo llamado ética universal del ser humano. Estoy con los árabes en la lucha por sus derechos, pero no pude aceptar la perversidad del acto terrorista en las Olimpiadas de Múnich. Me gustaría, por otro lado, subrayar para que nosotros mismos, profesores y profesoras, nuestra responsabilidad ética en el ejercicio de nuestra tarea docente, subrayar esta responsabilidad. Igualmente para aquellos y aquellas que se encuentran en formación para ejercerla. Este pequeño libro se encuentra atravesando o permeado en su totalidad por el sentido de la necesaria eticidad que connota expresivamente la naturaleza de la práctica educativa. En cuanto a práctica formadora, educadores y educandos, no podemos en verdad escapar a la rigurosidad ética, pero es el preciso dejar claro que la ética de que hablo no es la ética menor, restrictiva, del mercado, que se inclina obediente a los intereses del lucro en el nivel internacional. Comienza a aparecer una tendencia a aceptar los reflejos cruciales del nuevo orden mundial como naturales e inevitables. En un encuentro internacional de la ONG, uno de los expositores afirmó estar escuchando con cierta frecuencia en países del primer mundo la idea de que criaturas del tercer mundo, acometidas por enfermedades como diarrea aguda, no deberían ser asistidas, pues ese recurso solo prolongaría una vida ya destinada a la miseria y al sufrimiento. No hablo obviamente de esa ética, hablo por el contrario de la ética universal del ser humano, de la ética que condena el cinismo del discurso. Compañera, por favor, súbese un poquito. Del discurso. Arriba citado, que condena la explotación de la fuerza del trabajo del ser humano, que condena acusar por oír decir, afirmar que alguien dijo A sabiendo que dijo B, que condena acusar por oír decir, afirmar que alguien dijo A sabiendo que dijo B, falsear la verdad, enseñar al incauto, golpear al débil y al indefenso, sepultar el sueño y la utopía. Prometer sabiendo que no se cumplirá la promesa, testimoniar mentirosamente, hablar mal de los otros por el gusto de hablar mal. La ética de que habló es la que se sabe traicionada y negada en los comportamientos groseramente inmortales, como en la perversión hipócrita de la pureza en puritanismo. La ética de que habló es la que se sabe afrontada en la manifestación discriminatoria de raza, género, clase. Es por esta ética inseparable de la práctica educativa, no importa si trabajamos con niños jóvenes, adultos, por la que debemos luchar. Y la mejor manera de luchar por ella es vivirla en nuestra práctica, testimoniarla con energía a los educandos en nuestras relaciones con ellos, en la manera en que lidiamos con los contenidos que enseñamos, en el modo en
que citamos autores con cuya obra discordamos o con cuya obra concordamos. No podemos basar nuestra crítica a un autor en la lectura superficial de una u otra de sus obras. Peor todavía, habiendo leído tan solo la crítica de quien apenas leyó las solapas de uno de sus libros. Puedo no aceptar la concepción pedagógica de este o de aquella autora y debo incluso exponer a los alumnos las razones por las que me opongo a ella. Pero lo que no puedo en mi crítica es decir mentiras acerca de ellos. La preparación científica del profesor o de la profesora debe coincidir con la rectitud ética. Cualquier desproporción entre aquella y esta es la lástima. Formación científica, corrección ética, respeto a los otros. Coherencia, capacidad de vivir y de aprender. Compañera Sandra, ¿haces el favor y bajas un poquito? Gracias. Con lo diferente, no permitir que No se escucha. nuestro malestar personal o nuestra antipatía con relación al otro nos hagan acusarlo de lo que no hizo. Son obligaciones a cuyo cumplimiento debemos dedicarnos humilde pero progresivamente. No es solo interesante, sino profundamente importante que los estudiantes perciban las diferencias de comprensión de los hechos. ¿No se escucha? No es solo interesante. Ahí. Sí se escucha. ¿Me escuchan? Sí, sí, No es compañera. solo interesante, sino profundamente importante que los estudiantes perciban las diferencias de comprensión de los hechos. Las posiciones a veces antagónicas entre profesores en la apreciación de los problemas y en la formulación de las soluciones. Pero es fundamental que perciban el respeto y la lealtad con que un profesor analiza y critica las posturas de los otros. De vez en cuando, a lo largo de este texto, vuelvo al tema. Es que estoy absolutamente convencido de la naturaleza ética de la práctica educativa en cuanto a práctica específicamente humana, es que por otro lado nos hallamos en tal manera sometidos. ¿Sí me escuchan? Compañerita, si quieres yo sigo ahí Sometidos a la mientras se te arregla el rigidez internet porque se te de escucha la muy ética entrecortado. ¿Listo? del mercado
Bueno, voy a seguir ahí. De vez en cuando, a lo largo de este texto, vuelvo al tema. Es que estoy absolutamente convencido de la naturaleza ética de la práctica educativa en cuanto a práctica específicamente humana. Es que, por otro lado, nos hallamos de tal manera sometidos a la perversidad de la ética del mercado en el nivel mundial y no solo en Brasil, que me parece ser poco todo lo que hagamos en la defensa y en la práctica de la ética universal del ser humano. No podemos asumirnos como sujetos de la búsqueda, de la decisión, de la ruptura, de la opción como sujetos históricos transformadores, a no ser que nos asumamos como sujetos éticos. En ese sentido, la transgresión de los principios éticos es una posibilidad, pero no una virtud. No podemos aceptarla. Al sujeto ético no lo es posible vivir sin estar permanentemente expuesto a la transgresión de la ética. Por eso mismo, una de las nuestras peleas en la historia es exactamente esta, hacer todo lo que podamos en favor de la eticidad sin caer en el moralismo hipócrita, de sabor reconocidamente farisaico, pero también forma parte de esta lucha por la eticidad rechazar con seguridad las críticas que ven en la defensa de la ética, precisamente la expresión de aquel moralismo criticado. Para mí, la defensa de la ética jamás significó su distorsión o negación. Sin embargo, cuando hablo de la ética universal del ser humano, estoy hablando de la ética en cuanto marca de la naturaleza humana, en cuanto a algo absolutamente indispensable a la convivencia humana. Al hacerlo, estoy consciente de las posturas críticas que, infieles a mi pensamiento, me señalarán como ingenuo e idealista. En verdad, hablo de la ética universal del ser humano, de la misma manera en que hablo de su vocación ontológica para hacerlo más, como hablo de su naturaleza que se constituye social e históricamente, no como una a priori de la historia, la naturaleza por la que ontología vela se gesta socialmente en la historia. Es una naturaleza en proceso de estar siendo... Es una naturaleza en proceso de estar siendo con algunas connotaciones fundamentales sin las cuales no habría sido posible reconocer la propia presencia humana en el mundo como algo original y singular, es decir, más que un ser en el mundo, el ser humano se tomó una presencia en el mundo y con los otros. Presencia que, reconociendo la otra presencia como un no yo, se reconoce como sí propio. Presencia que se piensa a sí misma, que se sabe presencia, que interviene como una transforma, que habla de lo que hace, pero también de lo que sueña, que constata, compara, evalúa y valora, que decide, que rompe. Es en el dominio de la indecisión, de la decisión, de la evaluación, de la libertad, de la ruptura, de la opción, donde se instaura la necesidad de la ética y se impone la responsabilidad ética. La ética se torna inevitable y su transgresión posible en un devastador jamás una virtud. En verdad sería incomprensible si la conciencia de mi presencia en el mundo no significase ya la imposibilidad de mi ausencia en la construcción de la propia presencia. Como presencia consciente en el mundo, no puedo escapar a la responsabilidad ética de mi moverme en el mundo. Si soy puro producto de la determinación genética o cultural o de clase, soy responsable de lo que hago en el moverme en el mundo y si carezco de responsabilidad no puedo hablar de ética. Eso no significa negar los condicionamientos genéticos, culturales, sociales a que estamos sometidos. Significa reconocer que somos seres condicionados, pero no determinados. Reconocer que la historia es de tiempo de posibilidad y no de determinismo, que el futuro, permítame reiterar, es problemático y no inexorable. Debo enfatizar también que este es un libro esperanzado, un libro optimista, pero no construido ingenuamente de optimismo falso y de esperanza vana. Sin embargo, las personas incluso de la izquierda, para quienes el futuro perdió su problematicidad, el futuro es un dato, dado, dirán que él es más un devaneo de soñador inverterado. No siento rabia por quien piensa así, solo lamento su posición, la de quien perdió su dirección en la historia, la ideología fatalista y movilizadora que anima el discurso liberal que anda suelta en el mundo. Con aires de posmodernidad, insiste en que convencemos de que nada en el mundo, de que nada podemos hacer contra la realidad social, que de histórica y cultural pasa a tornarse casi natural. Frases como la realidad es justamente así. ¿Qué podemos hacer? O el desempleo en el mundo es una fatalidad de fin o de siglo. Expresan bien el fatalismo de esta ideología y su indiscutible voluntad inmovilizadora. Desde el punto de vista de tal ideología, solo hay una salida para la práctica educativa,
adaptar al educando a esta realidad que no puede ser alterada. Lo que se necesita por eso mismo es el adiestramiento técnico indispensable para la adaptación del educando, para su sobrevivencia. El libro con el que vuelvo a los lectores es un decisivo, no a esta ideología que nos niega y humilla como gente. Cualquier texto necesita de una cosa, que el lector o la lectora se entregue a él de forma crítica, crecientemente curiosa. Esto es lo que este texto espera de ti, que acabaste de leer estas primeras palabras. Paulo Freire, septiembre de 1996. Primero, no hay docencia sin licencia. El término licencia, como otros en Freire, es un neologismo. Se puede entender como el conjunto de las funciones y actividades de los discentes, esto es, los educandos. Neologismo de neo y el palabra de ismo, vocablo, acepción o giro en nueva lengua. Uso de estos vocablos o giros nuevos. Debo aclarar que, aunque mi interés central en este texto sea el de considerar saberes que me parecen indispensables a la práctica docente de educadores o educadores críticos progresistas, algunos de ellos son igualmente necesarios para los educadores conservadores. Son saberes demandados por la práctica educativa en sí misma. Cualquiera que sea la opción política del educador o educadora, en la secuencia de la lectura, va quedando en manos del lector o lectora el ejercicio de percibir si este o aquel saber referido corresponde a la naturaleza de la práctica progresista o conservadora, o si por el contrario es exigencia de la propia práctica educativa independientemente de su matriz político-ideológica. Por otro lado, debo subrayar que, de forma no sistemática, me he referido a algunos de esos saberes en trabajos anteriores. Sin embargo, estoy convencido es legítimo agregar de la importancia de una reflexión como está cuando pienso en la formación docente y la práctica educativo crítica. El acto de cocinar, por ejemplo, supone algunos saberes concernientes al uso de la estufa, cómo encenderla, cómo graduar para más o para menos de la flama, cómo lidiar con ciertos riesgos aún remotos de incendio, cómo armonizar los diferentes condimentos en una síntesis sabrosa y atractiva. La práctica de cocinar va preparando al novato, rectificando algunos de aquellos saberes, rectificando otros y posibilitando que se convierta en cocinero. La práctica de navegar implica la necesidad de saberes fundamentales como el del dominio del barco, de las partes que lo componen y de la función de cada una de ellas, como el conocimiento de los vientos, de su fuerza, de su dirección, los vientos y las velas, la posición de las velas, el papel del motor y la combinación entre motor y velas. En la práctica de navegar se confirma, se modifican o se amplían esos saberes. La reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la relación teórica-práctica sin la cual la teoría puede convertirse en palabra y la práctica en activismo. Lo que me interesa ahora, repito, es enumerar y discutir algunos saberes fundamentales para la práctica educativo-crítica o progresista y que por eso mismo deben ser contenidos obligatorios de la organización programática docente, cuya comprensión tan clara y tan lúcida como sea posible debe ser elaborada en la práctica formadora. Es preciso sobre todo, y aquí va ya uno de los saberes indispensables, que quien está formando desde ese principio mismo de su experiencia formadora, al asumirse también como sujeto de la producción del saber, se convenza definitivamente de que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Compañerita Noemi, ¿puedes continuar? Sí. Gracias. Bueno, si en la experiencia de mi formación se debe de ser permanente, comienzo por aceptar que el formador es el sujeto en relación con el cual me considero objeto, que el sujeto que me forma y yo el objeto formado por él. Me considero como un paciente que recibe los conocimientos contenidos acumulados por el sujeto que sabe y que me son transferidos. En esta forma de comprender y de vivir este proceso, formador y ahora objeto, tendré la posibilidad mañana de tornarme el falso sujeto de la formación del futuro, objeto de mi actor formador. Es preciso, por el contrario, que desde los comienzos del proceso vaya quedando cada vez más claro que aunque diferentes entre sí, quien forma se forma y se reforma al formar, y quien es formado se reforma y forma a ser formado. En este sentido, como enseñar no es transferir conocimientos, contenidos ni formar, es la acción
por la cual el sujeto crea, da forma, estilo o alma a un cuerpo indeciso y no adaptado. No hay docencia sin licencia. Las dos se explican de sus sujetos y a pesar de las diferencias de los connotan, no se reducen a la condición de los objetos uno de otro. Quien enseña aprende a enseñar y quien aprende enseña a aprender. Quien enseña alguna cosa a alguien. Por eso es que desde el punto de vista gramatical, el verbo ya sigo. El verbo enseñar es un verbo transitivo, relativo, verbo que pide un objeto directo, alguna cosa, o un objeto indirecto de alguien desde el punto de vista democrático en el que me ubico, pero también desde el punto de vista radical, desde el punto de vista del radicalismo metafísico en el que me sitúo y del cual deriva mi comprensión del hombre y de la mujer como seres históricos e inacabados y sobre el cual se fundamenta mi entendimiento del proceso de conocer, enseñar. Es algo más que un verbo transitivo relativo. Enseñar no existe sin aprender y viceversa, y fue aprendido socialmente como históricamente mujeres y hombres descubrieron que era posible enseñar. Fue así aprendiendo socialmente como el transcurso de los tiempos, mujeres y hombres percibieron que era posible. Después preciso trabajar maneras, caminos, métodos de enseñar. Aprender precedió a enseñar, o en otras palabras, enseñar se diluía en las experiencias realmente fundadoras de aprender. No temo decir que no carecen de validez de enseñanza, que no resulta, es un aprendizaje en el que el aprendiz no se volvió capaz de recrear o de rehacer lo enseñado, en lo que enseñado, de lo que no fue aprendido, no pudo ser realmente aprendido por el aprendiz. Cuando vivimos la autenticidad exigida por la práctica de enseñar, aprender, participar de una experiencia total, directiva, política, ideología, zoológica, pedagógica, estética y ética, en la cual la belleza debe estar de acuerdo con la decencia y con la seriedad. A veces en mis silencios en los que aparentemente me pierdo, desligado, casi flotando, pienso en la importancia singular que me está teniendo para mujeres y hombres el ser o habernos vuelto, como lo afirma Francis Jacob, seres programados, pero para aprender. Es que el proceso que aprender es el que históricamente descubrimos que era posible. Enseñar como tarea no solo incrustada en el aprender, sino perfilizada en sí, con relación a aprender. Es un proceso que puede acceder en el aprendiz de una curiosidad creciente, que puede tomarlo más y más creador. Lo que quiero decir es lo siguiente: cuando más críticamente se ejerza la capacidad de aprender, tanto más se construye el desarrollo, lo que vengo llamado curiosidad epistemológica, sin la cual no alcanzamos el conocimiento cabal del objeto. Eso es lo que nos lleva, por un lado, a la crítica y al rechazo de la enseñanza bancaria. Por el otro lado, comprender que a pesar de ella, el educando que está sometido a ella no está predestinado a aparecer, pese a la enseñanza bancaria que forma la creatividad necesaria del educando y del educador. El educando sujeto a ella puede, no por causa del contenido cuyo conocimiento le fue transferida, sino por causa del propio proceso de aprender, hacer, como se dice en el lenguaje popular, las tripas corazón y superar el autoritarismo y el error epistemológico del bancarismo. Lo necesario es que, aún subordinado a la práctica bancaria, el educando mantenga vivo el gusto de la rebeldía, que agudizando su curiosidad y estimulando su capacidad de arriesgarse, de aventurarse de ciertas formas, lo inmuniza contra el poder alertantemente del bancarismo.
En este caso, es la fuerza recreadora del aprender, de que forma parte de la comparación, la repetición, la comprobación, la duda rebelde, la curiosidad no fácilmente satisfecha, lo que supera los afectos negativos del falso enseñar. Esta es una de las ventajas significativas de los seres humanos, la de haberse tornado capaz de ir más allá de sus condicionamientos. Esto no significa, sin embargo, que seamos indiferentes al educador bancario o al educador problematizador.